es decir, se ha abierto, es decir, el catálogo, porque inicialmente la violencia contra las mujeres, la que se entendía, era la violencia doméstica, es decir, la que tenía lugar dentro de, es decir, el marido, la pareja. No, la violencia contra las mujeres, y que se construye sobre la idea de género, abarca muchísimas más cosas. Por supuesto que la violencia doméstica es muy importante, pero no nos podemos quedar ahí. Todos aquellos actos de violencia, no solo los actos propiamente, sino las amenazas, las coacciones, que tengan algún tipo, que provoquen algún tipo de daño físico, sexual, psicológico y económico, pueden constituir actos de violencia sobre la mujer, ¿vale? Y la violencia doméstica, sin embargo, se referiría a aquellos actos de violencia de la misma naturaleza, ¿vale?, que puede sufrir una mujer por parte de su pareja, de su cónyuge, de su pareja, presente o pasada, con independencia de que estén compartiendo domicilio. Digamos que se amplía, es decir, hablar de la violencia contra las mujeres hace que el punto de vista se amplíe y tengamos que ser mucho más, y que tengamos que prestar atención a muchos más comportamientos, ¿vale? Y eso ha exigido, bueno, pues modificaciones en el Código Penal. En un país políticamente descentralizado como es España, pues los poderes públicos son, no solamente las Cortes Generales, no solamente es el Gobierno de España, sino que, por supuesto, son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen competencias y desarrollan acciones muy importantes, y ahí en ese ámbito, en el ámbito de la sensibilización, de que la sociedad, que todos estos actores que participan, que tienen una distinta intervención, ahí todavía queda mucho por hacer. Tenemos que ser conscientes de que cuando una mujer ha sufrido un acto constitutivo, bueno, de los que recoge, que está perseguido, todo el recorrido que esa mujer va a tener que hacer a partir de ahí, digamos que implica distintas instancias. Podemos pensar en un primer momento, a lo mejor, en la policía. ¿Están las policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo suficientemente preparadas? ¿Tienen implementados los protocolos necesarios para que esa mujer sea tratada debidamente? A lo mejor el protocolo sí que existe, pero a lo mejor su implementación no está siendo lo correcta. Ya si nos vamos en sede judicial, el propio procedimiento, el hecho de que, por ejemplo, la víctima tenga que volver a enfrentarse a su presunto, hablemos términos estrictos, a su presunto atacante. Todo ese tipo de cosas, el Convenio de Estambul las tiene en cuenta, las prevé. Tenemos que tener en cuenta que el procedimiento exige que a quien está, aquella persona que ha sufrido el ataque se encuentre en sede judicial con quien ha sido su agresor. Hasta llegar allí el procedimiento es más complicado, estamos simplificando, pero es cierto que determinadas fases del proceso pueden hacer que la propia víctima se revictimice, es decir, ha sufrido ese acto de violencia y además se va a ver expuesta pues a lo mejor a un cuestionamiento, es decir, simplemente el cuestionar, el que se le ponga en duda puede suponerle una revictimización, y eso puede enlazar, no es el objeto propiamente de nuestro curso de verano, con una de las razones o una de las explicaciones que a lo mejor muchas mujeres pues que a lo mejor han sufrido y no quieren dar ese paso de acudir a las instancias policiales, jurisdiccionales, porque no quieren volver, es decir, tienen la sensación de que van a volver a sufrir, ¿vale? Y entonces el Convenio de Estambul sí que tiene, es decir, sí que es capaz en su articulado de poner el foco en que los Estados, porque si no cumplen, los Estados son responsables. Es cierto que no hay, como puede haber con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aquí no hay un tribunal, pero sí que hay un mecanismo por el cual se le sacan los colores a los Estados.
¿vale? ¿Cuál es este mecanismo? Bueno, pues hay un grupo que se llama Grevio, que lo que hace es periódicamente analiza cada estado y le saca los colores, le lee la cartilla, ¿vale? Se ven cuáles son las fortalezas, mira, en este aspecto has hecho bien, aquí sigue viendo, y viene muy bien, porque de esa manera todos ven, es decir, todos están viendo y son sometidos al mismo tipo de control, porque los miembros integrantes de ese grupo que lleva a cabo esa monitorización es un grupo público, solamente puede haber un miembro del Estado que vaya a ser objeto de ese control, ¿vale? Y se hace periódicamente, todos los estados periódicamente tienen que rendir cuentas.